estadísticas es un 2 al 5% de la población, hasta un 8 o un 12%, porque varía mucho en distintos países, distintas regiones, la incidencia de esta enfermedad. Producen gran cantidad de muertes. Hay cuestiones de polución, otra cosa más, han determinado que aumenta el número de personas que sufren el asma en el mundo, pero sí ha mejorado el manejo en la emergencia y las muertes relacionadas con asma está en disminución. Cualquier crisis es un deterioro de la situación habitual o basal, que también puede ser identificado por los síntomas, como también un cambio en la administración de drogas habituales. Y lo que conoce todo el mundo, que es muy importante, que hay dos tipos de instauración de la crisis: una rápida, muy peligrosa, de horas, y una más lenta. Las exacerbaciones no son gratuitas, por más de menor valor o de peso que tengan esas crisis, producen remodelación de la vía aérea que va produciendo cambios crónicos, digamos, y el asma, que al principio es una enfermedad completamente, que se resuelve completamente en intercrisis, termina produciendo cambios permanentes y peor calidad de vida. Y lo otro que es curioso es que hay personas con un fenotipo de que, por más que tienen el diagnóstico de asma, no tienen exacerbaciones agudas, no tienen cambios agudos en su presentación. En cambio hay otros, mucho menos del 15%, que tienen exacerbaciones repetidas, independientemente de la medicación que reciben. Y que coincide con esto que puse en negritas, que el predictor más importante de una persona para tener riesgo de exacerbación relevante es haber tenido una exacerbación previa. Los factores ambientales son muy importantes para determinar esta enfermedad, pero los factores genéticos probablemente sean mucho más importantes para determinar la gravedad de los eventos y ese patrón fenotípico de crisis. Y eso se ha progresado mucho. Hay dos tipos básicos de asma. Uno, digamos, de TH, o sea, por los timocitos con marcador H2 o helper, ¿se acuerdan? Están implicados, digamos, en el fenotipo más común, que produce la liberación de esta citoquina, IL-4, 5 y 13, con infiltración eosinofílica en la pared bronquial y en general con más eosinofilos circulantes. Los marcadores pueden ser las citoquinas estas, el eosinófilo en sangre aspirado y el óxido nítrico expirado, la fracción de óxido nítrico expirada aumentada, propio de ese estado inflamatorio de la vía aérea, que también producen aumento de la IgE, pero que no son marcadores de enfermedad, sino una consecuencia de ese proceso dentro del árbol bronquial. El otro fenotipo es un fenotipo de inflamación más relacionado con neutrófilos y la producción de citoquina IL-17, que están identificados por una respuesta más pobre a los corticoides y menos relacionada con ese perfil alérgico que les estaba contando recién. La mayoría, digamos, tiene ese asma alérgico o de TH2 alto, y que puede ser en general que comienza de niños o que de comienzo de adultos, más relacionado con IL-5. Suena pesado estas cosas, pero tienen mucho que ver con estrategia de tratamiento cuando estamos frente a un paciente con asma grave y crisis severa que amenazan la vida, porque estas evoluciones de entendimiento de la fisiopatogenia llevan a distintos tratamientos, como los biológicos. El TH2 bajo, que les decía recién, que produce más anomalías fijas, estructurales en los bronquios, que está muchas veces relacionado con el paciente que si toma tabaco o si consume tabaco o no, y el IL-17 que les contaba, que es importante porque tiene un tratamiento específico. Y el asma severo es aquel que no se puede controlar y que tiene una obstrucción fija. Son peligrosos. El 80% de las crisis severas se dan en estos pacientes que de base tienen esta enfermedad importante, donde justamente el estado alérgico es menos frecuente, o que podría ser
tener un efecto protector sobre el riesgo de estos pacientes. Y las exacerbaciones, digamos, en general, tienen un proceso de empeoramiento de unos días que se puede predecir. Por ejemplo, si un paciente, como en este trabajo en niños, que se monitoreaba el pico flujo, los pacientes que iban a hacer crisis en un promedio de 1,3 días antes, el pico flujo comenzaba a caer. Eso es muy importante porque es la fisiopatogenia habitual de estos episodios y también digamos, claramente tratable, digamos, prevenible, digamos, a lo largo de esa evolución aguda. Los riesgos de exacerbación severa y muerte están relacionados con los antecedentes del paciente, como están viendo ahí. El uso digamos, el consumo de beta-2 en aumento, la hospitalización previa, intubación previa, obviamente ingreso a terapia, parecen bastante lógicas. Hay una cuestión sobre la percepción de la gravedad de la obstrucción del paciente que también es muy importante, y comorbilidades que condicionan la evolución de la enfermedad, por ejemplo el EPOC, y también las cuestiones sociales que acompañan a estas personas muchas veces, y el consumo de drogas ilícitas. Pero básicamente se puede resolver así. La historia de exacerbación graves y rápidas previas, la hospitalización, ingreso a terapia de intubación, la visita a las guardias previas, en el tiempo próximo atrás, y esas fallas de autopercepción habituales en estos pacientes que corren más riesgo. También puede haber habituales errores profesionales al evaluar la crisis, y es importante, digamos, la poca objetivación que a veces podemos hacer del paciente. Por ejemplo, yo me considero bastante incapaz de valorar el trabajo muscular. Obviamente si tiene tiraje sí, pero la palpación que hacían viejos médicos sobre escalenos, sobre niños, el resto muscular accesorio a veces necesita cierto entrenamiento clínico. Y lo otro, que no es clínico, es tomar medidas objetivas de riesgo para poder valorar a los pacientes. La fisiopatología de asma básicamente es un incremento reversible. El diagnóstico de asma se da justamente por esa obstrucción reversible, y la prueba de broncodilatador después de una espirometría basal es determinante junto con la clínica y el diagnóstico finalmente. Ocurre un cierre precoz de la vía aérea con esa obstrucción y atrapamiento. Eso aumenta el trabajo respiratorio y produce mayor daño, digamos, y mayor dificultad para respirar. Y ese apuro, vamos a decir, por ventilar, agrava la hiperinflación, que por eso se llama dinámica, dependiente de frecuencia. Esa hiperinflación dinámica produce anomalías gasométricas, por ejemplo, aumento del espacio muerto, produce carga sobre la presión en la arteria pulmonar y sobrecarga derecha, que se puede diagnosticar por el electro o por biomarcadores, y en la interacción de las cavidades del ventrículo derecho con ventrículo izquierdo, más la disminución del volumen del gasto cardíaco, principalmente a partir de esta dificultad del ventrículo derecho, lleva al shock y el riesgo de muerte, digamos, concomitante. La carga respiratoria aumentada se entiende, digamos, con ese aplanamiento del diafragma, digamos, ocurren desventajas mecánicas en los desplazamientos de los haces musculares. Uno hace más trabajo porque la expiración pasa a ser un trabajo activo y necesita más músculo para inspirar y para expirar. El aumento de la presión intratorácica disminuye el retorno venoso, aumenta la sobrecarga del BD y también incrementa la poscarga del ventrículo izquierdo. Todo esto puede llevar a una caída de gasto cardíaco y un shock evidente. Las crisis asmáticas se pueden clasificar en esos 4 niveles de complejidad. De lo obvio, que puede verse como leve, a la de amenaza vital, como el near fatal asma. La clínica la conocen perfecto, eso no hay que hacerlo, sino simplemente apuntar un poco a la parte baja de hiperinflación, empleo muscular accesorio, pulso paranasal, sudoración, cianosis, trastorno sensorio, porque eso predice catástrofe, ¿no? También los estudios objetivos, los gases son importantes,
uno puede comenzar con una discreta caída de la presión parcial de oxígeno y como respuesta lógica, una caída de la CO2. Eso puede ser una primera instancia gasométrica de compromiso, hasta, si la evolución es negativa, retención de CO2, que ya es una muy mala condición cuando el paciente se le hace unos gases y tiene CO2 elevado. Lo usual en una crisis que no se lo valora como severa es que no tenga hipercapnia, sino hipocapnia o normocapnia. Para eso sirven los gases iniciales, para que usted pueda tener una visión objetiva de esa situación y ver la respuesta al tratamiento de forma más segura. La placa de tórax muchas veces, cuando la crisis es importante, es inevitable para descartar otras complicaciones como neumotórax o neumonía que estén causando la caída de la función. El electro también puede ser importante, pero la hipoxemia, digamos, si bien es un dato, digamos, objetivo, digamos, de compromiso respiratorio, tiene una correlación baja con el pronóstico del paciente. Esto se los dejé de la clase anterior porque es importante. En el ingreso es importante, digamos, de pacientes comprometidos. Por ejemplo, el promedio de estos pacientes era 37 del pico flujo predicho. Y ustedes ven la distribución casi de Gauss de frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. O sea que realmente es difícil prever, digamos, tomando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria o el pico flujo solamente, la gravedad del cuadro. Y hipoxemia, que sí es un marcador diciendo que las cosas están mal, es poco frecuente en el ingreso de estos pacientes con un compromiso moderado a severo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese juicio inicial del cuadro que uno está mirando. Entonces, obviamente, tienen estos cuadritos de leves, moderadas, severo o amenazante de la vida, pero todo lo de arriba, digamos, puede fallar, puede ser equívoco. Obviamente, el paciente más severo tiene que estar taquipneico, pero no siempre va a ser así. La capacidad para hacer actividad física mínima o hablar también es importante como valoración clínica, pero por supuesto ahí le señalé que es muy importante poder tener datos objetivos, como unos gases normales o no, y la verdad que hay que disponer de un pico flujo para valorar estos pacientes. Por ahí, una de las cosas importantes del pico flujo es tenerlo para cuando ingresa el paciente a la emergencia, o sea, antes de la admisión en el servicio de emergencia, para después valorarlo según la respuesta que tenga a las primeras medidas. Y las crisis graves, por supuesto, las tenemos que tener claro. El paciente tiene uso músculo accesorio que puede llevar a un pulso paradojal, o sea, a producir una caída de la presión, la inspiración, taquicardia y taquipnea, la dificultad para hablar, que comienza, digamos, con frases entrecortadas y después ya no, palabras sueltas, no puede hablar. El pico flujo bajo, la saturación baja y un pico flujo muy bajo que predice eventos que amenazan la vida. Esto también hay que tener el pico flujo y estos cuadros para la predicción de pico flujo de acuerdo al sexo, la edad y la altura del paciente. Y esto es muy importante, también esto se lo dejé a propósito y los marqué ahí porque este es el pico flujo de los pacientes a lo largo de las dosis de salbutamol repetidas en la emergencia. ¿Qué sucede? Hay dos grupos de pacientes. Uno, que es el de arriba, que es el paciente que se va a ir a la casa, donde el pico flujo va mejorando en forma sostenida a medida que se van repitiendo las dosis de salbutamol o el tiempo de tratamiento, podemos traducirlo. En cambio, el paciente que va a tener que ser admitido en el servicio de emergencia, no se va a ir a la casa, es un paciente que la respuesta es pobre al tratamiento, en este caso marcado por el uso de salbutamol. Eso ya te está sugiriendo que si bien los valores de pico flujo en ingresos eran diferentes, esa diferencia fue más pronunciada con el tratamiento repetido. Digamos, hay que tener una visión inicial del paciente y después ver cómo responde al tratamiento inicial.
Entonces, por supuesto que hay que considerar estas cuestiones elementales de si estamos frente a una crisis leve o moderada, grave o amenazante. Pero hay que ver siempre la respuesta inicial al tratamiento. Si una persona comienza a cambiar la clínica con silencio respiratorio, se observa como un agotamiento inminente, trastorno sensorio, shock, bueno, ya ahí estamos frente a una amenaza vital, el paciente obviamente tiene que ir a terapia intensiva y la probabilidad de necesitar la intubación es altamente probable, ¿no? Así que hay que verlo muy bien. Otra cosa que se tiene que uno tiene que ver frente al paciente que está en una crisis asmática es qué tipo de crisis ha tenido el paciente, si es tipo 1 o tipo 2. La más común es que una persona viene con días de empeoramiento, eso lo ven habitualmente, que el paciente pasa 2 o 3 días o hasta una semana de compromiso creciente hasta llegar a la emergencia y la admisión. Y el otro, que no son esos alérgicos, sino son más de otro tipo, que son una minoría, digamos, de las crisis agudas asmáticas, son del rápido comienzo de horas, pueden ser 2 o 3 horas típicamente a un día, y que el paciente de golpe está frente a una situación de difícil respuesta y de solución, por el ingreso a terapia, etcétera, etcétera. Muchas veces estos pacientes tienen muerte súbita o muerte en la casa por la velocidad con que se instaura el déficit. Por supuesto que los deterioros graduales son la mayoría y se consideran prevenibles. O sea, es un paciente que si su asma llega a ser de alto grado, digamos, se supone que pudo haber sido tratado previamente. En cambio, el deterioro rápido son más difíciles de prever y los tratamientos son más difíciles de pronosticar también. Bueno, y en la emergencia, hay muchas cuestiones que son errores, digamos, habituales. La sibilancia es un mal indicador de deterioro, o sea, que el paciente entre con mucha o poca o mediana sibilancia no nos dice mucho qué va a pasar. Hay que valorar la respuesta a la hora, hay que tener el protocolo muy clarito de decir, bueno, damos este tratamiento inicial cuando es moderada a severa y a la hora volvemos a juzgar. Y para eso, aparte de la clínica, deberíamos tener un instrumento de medición objetiva de la hora 0 y 1 hora, que es tan importante. Y la crisis severa, más severas, van a necesitar ese tratamiento, como vieron ahí en la curva de respuesta a salbutamol, más lenta, de horas a días. Y el pico flujo después del tratamiento inicial permanece bajo, por debajo de la mitad del predicho para el paciente. Bueno, ahí estamos frente a algo muy importante que se define, digamos, en esa evolución del paciente, que incluye obviamente la valoración inicial, el laboratorio y medidas objetivas. La combinación sería gases, pico flujo, ¿no? Cuando estamos hablando de una crisis importante. Por supuesto que hay que descartar que, por ejemplo, el paciente no tenga una hipopotasemia, pero hay que estudiar. Las imágenes también pueden ser requeridas. Y a la hora, después de dar oxígeno, un miligramo kilo hasta 80 de metilprednisolona, un equivalente, nebulización continua o intermitente cada 15-20 minutos de salbutamol atroven. Si se dan cuenta, en una hora serían 20 gotas 3 veces de salbutamol atroven, como por nebulización, por ejemplo. También se puede hablar del equivalente por aerosol espaciador. Pero esa sería la dosis convencional para la valoración inicial y está bueno tenerlo como que esto es lo que vamos a hacer en forma protocolizada, para valorar la respuesta de una forma previsible. Y esto es lo que yo les contaba, la evolución del pico flujo, que inicialmente mejora y después lo hace lentamente. Cuidado, esos pacientes, esta medición de su pico flujo es muy importante para valorar riesgo futuro y las indicaciones que se le dan al paciente. Bueno, el tratamiento básicamente lo conocen, el esquema básico es de acuerdo a, esto es de la revisión de este año de China, de acuerdo a la severidad del cuadro. Si el paciente, digamos, muestra signos alarmantes, ya sigue
otro camino, ¿entiendes? No queda haciéndose lo mismo, decíamos. Obviamente, si tiene antecedentes alérgicos, se le da adrenalina y también el manejo inicial que tiene las mismas características de los corticoides broncodilatadores, pero también la vigilancia estrecha por la necesidad de ventilación mecánica y la muy probable internación intraepidural. Los cuadros con uso de músculos accesorios, con desaturación, taquipnea, uso de accesorios y silencio o una grave compromiso en la entrada de aire, estamos frente a un cuadro severo, warning, ese paciente lleva ya ese sello, digamos, de severo, que también inician otro esquema de tratamiento. Cuando la presentación es leve, cosa que nos importa mucho en esta conversación, se puede dar salbutamol con corticoides o no. Inclusive el agregado moderno, vamos a decir, es el uso de aerosoles con budesonide y broncodilatadores como parte del cuadro usual, más el agregado de más dosis cuando tiene una presentación leve. Cuando la presentación ya es moderada, se le tienen que dar 4 o 6 puffs de salbutamol y 4 puffs de hipatropio. Eso puede ser dicho como el tratamiento inicial o el tratamiento que vamos a dar dentro de esa hora, lo mismo que con lo que hablamos de nebulización. Como por ejemplo 3 veces en 20 minutos de salbutamol y hipatropio. O sea, se puede usar tanto el aerosol con espaciador como la nebulización. En cambio, cuando el paciente está severo, se le puede administrar salbutamol y hipatropio, una dosis un poco mayor con espaciador, o la nebulización continua. Y lo otro, que aparte de los corticoides sistémicos, se valora la posibilidad de que el sulfato de magnesio pueda ser útil o no. No hay un acuerdo concluyente, pero si usted está frente a una situación amenazante de la vida, por supuesto que está autorizado a usarlo por el bajo riesgo de complicaciones de la administración. Pero bueno, las guías sobre todo dicen, bueno, ¿qué pasa después de una hora cuando estábamos leves o moderados? Obviamente cuando estamos severos la vigilancia es continua. Y sobre los agonistas beta 2, se puede usar nebulización en aerosol. Estas son las dosis, se los puse grandote como para que no se olviden. Y al principio se hace o continuo, o sea, o ponen los 3 mililitros y 3 mililitros en una solución para darle continuamente en el nebulizado, o se le da cada 15-20 minutos la dosis usual. En aerocámara sería para los casos severos 4 a 6, 6 a 8 puff, y que también se le pueden agregar a un espaciador en la guía de la tubería de un respirador si el paciente está ventilado. Esas son las dosis de ataque iniciales. Últimamente se va retrocediendo con respecto a esa liberalidad del uso de salbutamol, que tiene sus bemoles, como por ejemplo acá la saturación de oxígeno con dosis moderadamente elevadas mejoraba, en cambio con dosis un poco más grandes la saturación de oxígeno permanecía igual o empeoraba. El hipatropio también lo conocen bien. Hay mucha evidencia de que cuando los cuadros son importantes colabora, digamos, en la broncodilatación, así que hay que usarlo, ya sea en aerosol o nebulización. También se puede administrar las drogas con espaciadores en las tuberías, con puff o nebulización continua, que no se usa en los pacientes ventilados, por cuestiones de dificultad de manejo. Usar solo hipatropio no tiene mucho sentido. Digamos, la eficacia es claramente menor que el salbutamol, así que hay que usar las dosis máximas de salbutamol y el hipatropio como un ayudante que se vuelve más crítico cuando más importante es la obstrucción. Y los corticoides locales, la validación del uso de corticoides locales para el asma en sí no es la misma que para el EPOC, pero también se puede usar junto con las nebulizaciones con salbutamol y atropio. Esto lo leí con atención, digamos,
en la sociedad de China recomiendan en la crisis moderada a severa el salbutamol con el inhalador, con una cámara espaciadora del polvo seco. Aunque digamos que fuera más fácil, más eficaz o ligeramente más seguro la administración con inhalador y espaciador que la nebulización continua. Pero no hay trabajos en crisis vitales o crisis severa que permitan afirmar que esta recomendación es universal. Probablemente entonces cuando estemos con leves o moderados, el método ideal sea el espaciador con el inhalador, y cuando la amenaza es vital no hay una recomendación, y eso depende un poco de la condición del paciente. Obviamente no le vas a dar un aerosol a un paciente que no ventila bien. Las mejorías, las respuestas de función pulmonar son parecidas en MDI con respecto a la nebulizadora, así que se supone que puede usarse perfectamente el inhalador más espaciador, preferentemente, salvo que sea una amenaza vital inmediata. El espaciador siempre se debe sacudir antes de usar y después de usar para que la dosis que se administre sea uniforme. No se puede dejar de batir el espaciador ni antes ni después. Y se puede hacer, vale un puff, digamos, si el paciente respira hondo, y si el paciente no puede respirar hondo, cada puff uno lo administra al espaciador y lo deja en volumen tidal del paciente, el volumen que puede hacer. O sea, no puede hacer respire hondo. Entonces le doy un espaciador, hace 2 o 3 ciclos en volumen tidal, y ahí sí, repito la administración de salbutamol, porque el paciente no colabora. La ventaja, digamos, del inhalador, digamos, obviamente es el menor riesgo de transmisión infecciosa, quizás sea más eficiente, mientras el paciente puede usar correctamente el dispositivo, ¿no? Pero los espaciadores requieren lavado, obviamente, con detergente, y también uno tiene que cebar, digamos, el espaciador, le tiene que tirar 2 o 4 inhalaciones al espaciador solo, para que no haya pérdida de drogas en el espaciador. Bueno, entonces sí o sí salbutamol más hipatropio cuando estamos frente a un problema importante. Hay evidencia científica bastante clara a favor de eso, del tratamiento combinado, que hace menos probable la admisión del paciente y hace más probable la alta y menor duración de internación. Los corticoides sistémicos son inevitables. Si bien es muy difícil hacer demostraciones científicas en los cuadros severos, son estudios, digamos, que comprueban que es útil la administración temprana, o sea, que el paciente comienza la valoración, comienza la nebulización y recibe el corticoide sistémico, que de acuerdo a la gravedad o la disponibilidad puede ser vía oral o endovenosa. No hay una gran, digamos, no hay una gran evidencia sobre que endovenoso fuera mejor. Los 80 miligramos de metilprednisolona, esa dosis inicial, o su equivalente de dexametasona y hidrocortisona, que serían casi 16 y 100 de hidrocortisona. El tratamiento con corticoides tiene que durar al menos 5 días o 7 días, y de acuerdo a la evolución de ese paciente, en esos días termina el tratamiento o tiene que hacerse un tapering más prolongado. Eso depende de la crisis, depende de los antecedentes del paciente, depende de cómo siguió esos días también. Hay recomendaciones sobre dosificaciones en pacientes subagudos, digamos, después de una crisis, para disminuir lo más que se pueda los corticoides. Para decir un ejemplo, es probable que un paciente que tuvo una crisis severa pero que respondió bien, en el día 10, 14 esté recibiendo 8 miligramos de metilprednisolona, su equivalente, hasta llegar a 0 el día 30. Estas son las dosis equivalentes, digamos, de los inhalantes, que no les hablé tanto porque no son tan importantes en este caso, ¿sí? Para el seguimiento después, o sí como marcador de riesgo. Digamos, por ejemplo, acá donde dicen dosis alta, si cualquiera de estas drogas está recibiendo estas dosis elevadas,
por ejemplo, es mucho más probable que la crisis que vos estés delante sea severa, que la respuesta sea lenta y que necesite correctores sistémicos más allá de los 5 o 7 días. Después otros tratamientos son más complicados de pensar. El tema es cuando uno está frente a una situación amenazante para la vida. Hay muchas cosas que se intentan que no son seguras de que producen efectos beneficiosos. Una de las cosas que sí se puede pensar es que en la ketamina del paciente ventilado o que se está por ventilar, que ya está por intubar, la ketamina puede producir broncodilatación que puede ser útil, y la heparina nebulizada se ha probado en varios casos donde digamos, puede aliviar ese taponamiento gelatinoso mucoso de la vía aérea gruesa en el paciente asmático. Y en ese caso la heparina no fraccionada, la heparina común, es mejor que la fraccionada. Y con el sulfato de magnesio pasa exactamente lo mismo. En los niños la dosis es 20 miligramos kilo una vez, administrado en 20 minutos, y en los adultos es de 10 a 20 miligramos. Obviamente formalmente hay criterios de ingreso hospitalario, criterios de ingreso a terapia que son bastante obvios. Pero ojo con los criterios de ingreso, ¿qué le va a pasar después al paciente? Por ejemplo, los antecedentes de complicaciones recientes, digamos, por asma o por otra enfermedad severa, el uso de tratamientos previos de alta dosis, o, por ejemplo, el paciente, como nos pasa a nosotros, a veces no sabemos a dónde va a ir el paciente, el contacto con el sistema va a ser difícil, se tiene que internar. El ingreso a terapia es bastante obvio, digamos, el paciente se deteriora clínicamente, deteriora el pico flujo, la hipoxemia, desarrolla hipercapnia cuando no ha ingresado con hipercapnia, y los signos evidentes los signos de agotamiento inminente con trastornos sensorios son indicación de ingreso a terapia y ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica, les quería contar un poquito esto finalmente porque es importante. El paciente se le debe tolerar hipercapnia porque el riesgo de ventilar a estos pacientes es muy alto en la lesión mecánica de la misma presión positiva. Entonces las indicaciones son, bueno, el deterioro que hablábamos recién sobre agotamiento inminente y trastornos sensorios serían los más comunes. Y la pseudoanalgesia tiene que ser la habitual, la usual, digamos, de ese sistema. Lo único que se prefiere el propofol a la benzodiazepina por el efecto directo de broncodilatador de propofol como de la ketamina, pero el problema del propofol es que produce hipotensión, entonces hay que ver muy bien si conviene o no en ese paciente. Digamos, el riesgo de shock y de necesidad de droga vasoactiva es muy frecuente en las primeras horas del peri-intubación del paciente con asma, así que el propofol lo puede agravar. Y la ketamina también tiene sus ventajas, no produce la hipotensión, produce broncodilatación, pero aumenta el riesgo de isquemia miocárdica y arritmia. Entonces hay que valorar el paciente cuál va a ser la mejor estrategia para sedación, o si no usa, la que siempre usa, creo que estaban usando tomidato, se puede usar el P de tomidato sin problema. En bloqueo neuromuscular, cualquiera de los dos tipos de bloqueo neuromuscular puede ser útil. Hay algún pero con algunas drogas, como la morfina y, por ejemplo, atracurio, porque pueden producir liberación de histamina, lo que puede empeorar el broncoespasmo. Entonces hay un montón de peros para ponerse, digamos, en ese primer momento de intubación de un paciente asmático, donde la estrategia tiene que ser, lo hace la persona experimentada, con las drogas que le permitan más rápida el proceso de intubación con menos fracaso, y tratar de evitar drogas que agraven el broncoespasmo. ¿Y cómo se va a setear, digamos, el respirador? Primero, hay que permitir tiempos expiratorios de al menos 4 segundos. Entonces, para eso hay que tener una baja frecuencia respiratoria y un volumen tidal bajo. Hay límites importantes con respecto a la presión meseta. Es propia la ventilación protectora, esos 6 mililitros kilo y menos de 30 de plató. Con la PIP hay toda una conversación larga sobre la estrategia de ventilación en el asma, pero se prefiere que inicialmente sea sin PIP para no agravar el atrapamiento por error, y después si se va agregando que nunca sea mayor de 5.
Obviamente, la estrategia de baja frecuencia con bajo volumen y presión meseta limitada va a producir una hipoventilación. Digamos, lo que se espera es que el paciente hipoventile. Entonces eso va a llevar a una hipercapnia y una acidemia, que hay límites para tolerarlo y después puede ser peligroso, pero que no se pueden ventilar libremente estos pacientes. La presión pico es importante, los valores absolutos están marcando un poco la intensidad del broncoespasmo, entonces cuando uno mida esa presión pico inicial en un paciente ventilado, le va a decir cómo está esa obstrucción, que es muchas veces, digamos, a medida que vamos teniendo éxito con el tratamiento, va disminuyendo, pero que es importante que no tiene el mismo riesgo de VAR o volutrauma que la presión meseta. Así que se deben tolerar, al menos ese inicio de ventilación, presiones picos elevados y monitorear la presión plató y la autopico, que pueden ser, eso sí, dañinos. Entonces, sí, es en realidad más que hipercapnia permisiva, un término que se usaba antes, es una hipercapnia obligatoria. Estamos obligados a ventilar con hipercapnia a los pacientes en una crisis que amenaza la vida del paciente. Y la hipercapnia forma parte de la hipertensión, hiperdistensión por el aumento del espacio muerto en estos pacientes y también el volumen de minuto bajo que nosotros intencionalmente estamos dando. Pero es mejor tolerar esa hipercapnia, esa hipoventilación, que los riesgos de un exceso ventilatorio. La hipercapnia produce cambios, por ejemplo, aumenta el riesgo de edema cerebral, en la retención de CO2 produce vasodilatación central y aumento de la PIC. O sea que hay que ver el paciente, que si tiene un problema con eso. Y por supuesto, la acidosis y la hipercapnia producen arritmia, hipercalemia o dinámica que también hay que vigilar. Pero esto, acá quería llegar. Acá hay una presión meseta que uno no tiene que superar, ¿me entiendes? O sea, nosotros no queremos superar una presión plató determinada, pero sí podemos tolerar inicialmente una presión pico elevada. Para eso el seteo del ventilador tiene que apuntar, digamos, a esas cuestiones. Tiene que ser una ventilación, como ven acá, de baja frecuencia que permite esa expiración prolongada. Este es el flujo, la curva de flujo, esa expiración larga durante el tiempo expiratorio, con una gran diferencia entre el tiempo inspiratorio y expiratorio. ¿Por qué? Porque lo que hay que vencer es esa hiperinflación dinámica que tiene el paciente. La BNI, una serie de recomendaciones, cada vez se usa más, pero la evidencia en el uso de la crisis asmática que amenaza la vida no tiene la misma evidencia. Lo mismo que el magnesio, no está asociado a mayores beneficios cuando se han hecho revisiones importantes, pero el bajo nivel de riesgo por su administración hace que muchas veces también se estén usando más de lo que se podría recomendar. Sí, en la recomendación directa es importante en los niños y hay trabajos que sí apoyan el uso de magnesio en los chicos, pero no de la misma forma que en adultos. Y los gases también, hay diferencia entre las distintas, cuando se hace anestesia general hay distintas respuestas a la anestesia general, y los broncodilatadores como la lotano, isoflurano y sevoflurano podrían producir efectos beneficios por broncodilatación, pero no hay mucha evidencia en realidad científica para el apoyo. Pero puede ser una idea, los que están escuchando, que es importante de una terapia de rescate cuando las cosas no funcionan. Bueno, muy bien. Ok. Ah, sí, no, yo siempre repito en las conversaciones eso del pico flujo porque es un aparatito sencillo, un plastiquito. Sí. No sé si Lo las más... tendremos que ver. Yo creo que había uno, pero no sé si se ha perdido o qué, creo. Pero bueno, podemos pedir para el servicio, tener uno o dos. Claro, uno o Para dos. O sea, claro, porque uno, una vez que lo usás, lo tenés que esterilizar.
Claro, pero el pico flujo es un aparatito elemental. Teníamos uno verde con blanco, que es un aparato sencillo. En realidad se limpia entre paciente y paciente, no es que tiene Claro, una boquilla aparte, por lo menos el que había antes. claro, no, No no, sé es si solo había tenido uno, algo. es solo una pieza. Y lo último que les digo, que recuerdo, que en un momento hasta los visitadores médicos regalaban pico flujo. Los tiempos fueron cambiando. Claro, el pico flujo tiene su chiste, ¿viste? Para hacerlo, ¿viste? Porque hay que explicar bien al paciente, ¿viste? Porque un soplido de ese instantáneo y nada más. Pero una vez que se acostumbra el profesional y el paciente, ya es muy fácil monitorear la respuesta. Y realmente, Jorgelina, debe ser barato, debe ser hiper barato eso. Sí. No sé, ya veo que me equivoco mal, pero por la imagen que siempre me dieron los picos flujos, no puede ser. No puede ser. Bueno, Hacemos la chicos, nota para pedirlo. Igual me lo hacen dale, recordar en la semana. dale. Nos vemos, hasta luego. Bueno, listo, chao, 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 hasta gracias. luego.